Bueno, muy buenas noches, estimados profesionales. Bienvenidos a esta segunda sesión de la materia de Administración de la Educación, la cual consiste en ver cuáles son los fundamentos de una gestión educativa efectiva. Mi nombre es Martín Visconti Ibarra. Para los que no me conocen todavía o no han entrado en la sesión anterior, soy director general en el Colegio Bilingüe Academia Europea de San Miguel. Y bueno, si quieren conocer un poco más acerca de mi formación académica, pueden entrar en el foro y allí ven el texto de presentación. Bueno, sin más dilación, vamos a comenzar la sesión de hoy. Espero que estén todos muy bien. Y bueno, vamos a ir con la agenda del día. En primer lugar, vamos a revisar cuáles son aquellas habilidades de la unidad número 2. Y a continuación pasaremos a revisar los contenidos. ¿Cuáles contenidos? En primer lugar, ¿qué es una gestión educativa efectiva? Fundamental. En segundo lugar, ¿cuáles son sus componentes? En tercer lugar, la normativa de funcionamiento institucional. Luego pasaremos a revisar los aspectos administrativos y financieros, la participación educativa y los entes de control. Y finalmente ya vamos a ir a revisar la actividad evaluada que corresponde a esta semana. Luego cerraremos finalmente con consultas, opiniones y preguntas para resolver cualquier duda que puedan tener. Aprovecho también la ocasión para decirles que si quieren contactarme en cualquier momento a través del foro o por cualquier medio que consideren, estoy a su disposición en cuestiones relativas estrictamente a la materia y después ya para cuestiones de educación. Me encanta hablar de educación, así que también pueden encontrarme en las diversas redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn, etc. Vamos a comenzar ahora con un poquito de actividad, que es lo que más me gusta a mí, una clase activa. Les quiero preguntar, y que me respondan por favor en el chat, ¿por qué es importante ser un gerente efectivo? ¿Qué resultado tiene ser un gerente efectivo en lo que respecta a una institución educativa? Quiero ver sus opiniones. ¿Puede funcionar una institución sin tener una gerencia efectiva? ¿Qué implica tenerla? Etcétera, etcétera. Y quiero que me cuenten, por favor, lo que ustedes piensan, lo que ustedes sienten. No que busquen definiciones formales o estrictas, sino que lo que me gustaría mucho es que ustedes expresen cuál es su sentir. Porque ¿realmente sabemos cuál es el trabajo de un gerente de una institución y por qué es importante que sea efectivo? ¿En qué afecta al aprendizaje, por ejemplo? Cuando se es efectivo, se cumplen los objetivos de la empresa. Nos comenta Miguel Ángel Llanes. Excelente, Miguel Ángel. La verdad es que sí, hay unos objetivos claros, ya sea siempre en una institución educativa, ya sea privada o pública, hay una serie de objetivos que hay que cumplir. ¿Qué pasa cuando la gerencia no es lo suficientemente efectiva? Pues no hay un rumbo fijo. Esto se lo comentaba en la sesión anterior a todos ustedes, y es que si no hay un rumbo fijo y una ruta, cada uno hace lo que le parece y como normalmente son buenos profesionales, las clases pues van avanzando. Realmente para ser un profesor al uso normal, pues basta conseguir el libro, digamos, pero si queremos hacerlo verdaderamente bien, que la institución vaya por donde debe ir, que el aprendizaje sea uno en todas y cada una de las sesiones, en todos los grados, que tengan el mismo estilo, la misma filosofía, la misma visión, debe haber una gerencia efectiva, debe haber una hoja de ruta marcada y muy clara. Nos comenta Patricia Noemí Peraza, porque en gran medida de eso depende el cumplimiento de metas y objetivos del programa educativo. Exacto, es una función importantísima la gerencia para cumplir con todas las necesidades del programa educativo, para generar aprendizaje, pero no cualquier tipo de aprendizaje, sino un aprendizaje, como decíamos anteriormente, orientado a unos fundamentos compartidos. No es lo mismo que cada uno trabaje a su manera en cada uno de los salones, que haya una línea trazada para poder transmitir un estilo de aprendizaje. No puede ser que en un salón, por ejemplo, utilicen un tipo de enseñanza tradicional, donde primen únicamente los contenidos, que los estudiantes sean como un recipiente que hay que rellenar de contenidos y que en el siguiente año académico
sea un laboratorio de experimentación educativa muy experimental, en el que haya pues una educación por competencias activa y un montón de novedades. Eso no tiene mucho sentido, al fin y al cabo. Entonces, lo que debemos tratar es de tener una identidad compartida entre todos los salones y grados. Más opiniones. José nos dice que es importante que el gerente sea efectivo, ya que de esta manera es posible conectar con todo el recurso humano en función de la misión y objetivos de una institución. Correcto, exacto, es así justamente, conectar con todos y cada uno de los profesionales, no solamente de los docentes. Importante, hay muchas personas importantes en una institución, no solamente se trata del personal docente, el personal administrativo. Si no tenemos una persona de confianza, honesta, efectiva, no importa todo lo buenos que seamos los docentes y directivos en la parte académica, podemos tener problemas muy graves en la parte administrativa, contable, financiera, etcétera, etcétera. Entonces, todos y cada uno de las personas implicadas en un colegio tienen que ser guiadas de alguna manera y esa es la función gerencial. Nos comenta también Miguel Ángel que si el docente se siente apoyado, trabaja también con efectividad. Importante el aspecto de la motivación y se rinde mejor, ya que se optimizan todos los recursos, los humanos, materiales, financieros, para lograr las metas fijadas en el PEI. Así es, correctamente. El gerente efectivo, nos dice José, que hace sentir importante a todas las personas involucradas. Este es un factor súper crucial. Todas las personas que están involucradas en la institución tienen que tener un campo de crecimiento, un margen de crecimiento, digamos. No pueden ser estrictamente digamos, controladas y limitadas en sus acciones, de manera que no hagan nada si no hay una persona que les dice lo que tienen que hacer exactamente. Eso, antiguamente, en la educación tradicional, imperaba bastante ese tipo de estilo gerencial, pero hoy en día necesitamos confiar en los profesionales que seguramente sepan mucho más que nosotros como directivos en diferentes áreas concretas. En la administrativa, por ejemplo, en una especialidad como puede ser una lengua inglesa, en matemática. Son profesionales que van a saber siempre más que uno, si uno no domina esa especialidad en concreto. Entonces, ahí es donde debemos apoyarnos, debemos escuchar a la gente, debemos darle la oportunidad de que crezcan. Si la persona se siente importante, actúa por convicción y no por obligación. Muy importante también esta cuestión, buscar la motivación. No es fácil, porque al fin y al cabo, en una institución hay mucha gente con muchos estilos, muchas pasiones, muchas ganas de hacer cosas, pero también hay que responder a una serie de objetivos y obligaciones. Y todos en nuestros trabajos tenemos que hacer cosas en determinados momentos pues que no queremos hacer o que no nos gustan a priori. ¿Dónde está la calidad del directivo, del docente, del supervisor, del guía? La calidad está en saber convertir ese problema en una ventaja, en saber orientar a las personas para que se den cuenta de que se pueden hacer cosas muy buenas y que las tareas no son tan complejas o desagradables como uno puede llegar a pensar. Siempre hay que ver la forma de premiar el trabajo positivo también. En segundo lugar, vamos ya con la segunda pregunta. ¿Por qué es necesario que un director conozca la normativa vinculada al proceso educativo? Porque hay que saber las normas. ¿Cuál es el motivo? Quiero escuchar también sus opiniones. Si quieren hablar por el micrófono, pueden tomar la palabra y si no, continuamos también por mensajes en el chat. ¿Por qué es tan importante conocer la legislación? ¿Qué puede pasar si no? Podemos tener dificultades, problemas. ¿Qué pasa si se da una situación inesperada? ¿Qué es lo que sucede? Ya les digo que en los colegios siempre se dan situaciones inesperadas. Prácticamente siempre, todos los días. Nosotros tenemos una institución que tampoco es demasiado grande, pero siempre hay situaciones inesperadas y hay que estar muy ágil para actuar, pero también hay que actuar con mucha cautela. Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Qué es lo que puede suceder de acuerdo a la ley de educación? Imagínense que se da una situación extraordinaria de cualquier tipo y que nosotros no sabemos cómo actuar. Nos dice Patricia Noemí Peraza que para actuar dentro de la normativa y no tener sanciones. Importante las sanciones, los castigos, las multas.
importantísimo, porque realmente una situación así nadie quiere vivirla. Y siempre, si van a estar al frente de una institución educativa, tienen que ser conscientes de que siempre van a estar expuestos a esa posibilidad. La única manera de evitarlo es conocer la legislación. Y no solo puede conocer usted la legislación como directivo, tiene también que apoyarse en otras personas para que también ellos la conozcan, impulsar su lectura, el debate, analizar la casuística de todas las posibles situaciones. ¿Por qué? Porque hay sanciones gravísimas. También las sanciones no son porque sí, las sanciones se aplican porque se está afectando al proceso de enseñanza-aprendizaje de alguna manera, se está violentando algún derecho cuando uno comete un error que vulnera la legislación. No quiere decir solamente que haya un castigo, hay que ver de qué manera afecta también la mala praxis en el trabajo, en la institución. Se pueden tener dificultades judiciales, muy importante también. Nos dice Miguel Ángel Llanes, José nos dice, porque es el marcado de la chancha, por así decirlo, mediante el cual debe operar una institución. Al salirse de ese rayado pueden generarse inconvenientes legales. Así es, redundamos siempre en la misma situación. Los problemas legales, que nadie los quiere vivir, las leyes deben conocerse para tener claro lo que nos ampara y lo que puede afectarnos, nos dice Mercedes Rivera. Entonces, así es, realmente aquí hay una cuestión clave y que es la siguiente, que es un principio muy crucial que tienen que tener en cuenta. El desconocimiento de la ley no nos permite vulnerarla, o sea, no podemos vulnerar la ley y decir que no la conocemos simplemente, porque la ley va a caer con todo su peso sobre nosotros, la conozcamos o no la conozcamos. Así que para conducirse de la manera adecuada hay que manejarla y hay que conocerla. Insisto, no solo usted como directivo y administrativo, sino todo su equipo. Y por último, tercera pregunta, ¿por qué es necesario que los directores maestros sean líderes y gestores de grupos educativos? ¿Por qué tiene que haber liderazgo en el personal docente y directivo? ¿Qué implica ese liderazgo? Acuérdense de lo que hablábamos en la pregunta 1. ¿Por qué debe haber una guía, etcétera? Acuérdense que las instituciones educativas están vivas y están cambiando constantemente, entonces es una mutación permanente. Entonces nosotros tenemos que estar muy pendientes de lo que hacemos y debemos también actuar en consecuencia. Pero ¿por qué debemos tener capacidad de liderazgo, carisma o capacidad de que las otras personas hagan determinadas acciones para seguir una ruta marcada? Para asegurar la mejora continua, así es, correctamente. Siempre hay una posibilidad de mejora. Los buenos docentes y los buenos profesionales en todos los campos, no solo en educación, siempre están pendientes de a ver cómo puedo hacer para mejorar en este aspecto en concreto. ¿Qué podría hacer yo para optimizar todavía más este proceso, este servicio, este producto? Entonces, ustedes siempre tienen que analizar la situación, tienen que ver sus videos de clases grabadas si es posible, tienen que enfrentarse a la evaluación de otros, escuchar a los superiores. Hay una situación que se da muy a menudo y sobre todo se da mucho también con los jóvenes docentes, con los jóvenes profesionales, y es una marcada dificultad también para aceptar la responsabilidad, y esto es una gran dificultad porque nos impide avanzar. El director o el administrativo o cualquier persona de responsabilidad, cuando habla con alguien y le tiene que manifestar que algo no está funcionando o que debe cambiar alguno de sus comportamientos, debe ser muy cauteloso, porque cada una de las cosas que dice pueden marcar a la otra persona y dejarla afectada de alguna manera y perder esa confianza. Entonces, siempre debemos ser muy cautelosos. Hay una frase que dice que se corrige en privado y que se felicita en público, y eso es lo que debemos hacer. A no ser que todo el grupo esté fallando de alguna u otra manera, siempre debemos tratar de hablar de las cuestiones negativas o que no funcionan en privado, siempre que haya una buena disposición para hacerlo. ¿Ok? Nos dice Daniel que porque de eso dependen muchos de los cambios educativos, para tener una excelente dirección educativa. Así es, tenemos que ir todos, siempre cada uno con su estilo, eso es indiscutible, cada uno tiene su forma de educar, de enseñar, de impartir su clase, pero lo que no podemos olvidar es que
hay una hoja de ruta marcada, hay unos objetivos institucionales, hay un estilo, hay siempre una filosofía que está por debajo de todo ese proceso y que todos debemos conocer y que todos debemos tratar de aplicar. Vamos a seguir avanzando un poquito ya para entrar a analizar cuáles son las habilidades a fortalecer en esta unidad 2. En primer lugar, comprender qué es la gestión educativa efectiva para obtener éxito en la dirección escolar o institucional y en cualquier nivel educativo. Hablamos del éxito en la dirección escolar. Ahí ven a ese joven que acaba de triunfar, ha obtenido éxito de alguna manera, seguro que está viendo alguna evaluación de la institución. Los directores nos ponemos muy contentos cuando vemos una evaluación de toda la institución y es muy sano preguntarle a las familias, preguntarle al equipo docente, a todas las personas con las que trabajamos, qué es lo que opinan de los diferentes procesos que tienen lugar en la institución, porque esto nos ayuda a detectar debilidades y a mejorar. Segunda habilidad a fortalecer, aplicar los 3 elementos esenciales: planeamiento institucional, dirección y organización efectiva para lograr materializar la misión educativa. Continuamos. Siguientes habilidades a fortalecer también de una profesional efectiva en la administración de una institución educativa. Fundamentar con base en la legislación, de manera clara y precisa, las decisiones tomadas en la institución para mejorar su funcionamiento y resolver todo tipo de problemas con vinculación jurídica. Ojo al dato aquí, sobre todo en las situaciones delicadas. Hay un sexto sentido que uno tiene que tener cuando note que algo no está funcionando bien y puede tener consecuencias legales. Hay veces que uno piensa que toma una decisión que no va a tener trascendencia y eso es lo que sucede cuando uno no domina pues, la legislación. Pero cuando uno domina bien la legislación y todos los problemas que se vinculan a ella, pues se da cuenta al instante cuando algo sucede que dependiendo de la decisión que uno tome puede tener consecuencias graves. Entonces, esto nos lo brinda también el quehacer diario, la experiencia, pero de entrada, de punto de partida, lo que nos va a garantizar caminar de forma tranquila va a ser el dominio de la legislación. Cuarta habilidad a fortalecer, gestionar las decisiones con amplia participación de los sectores, docentes, estudiantes y comunidad educativa en general, con los entes contralores de la administración. Así es, hay que pedir opinión, hay que contrastar. No somos dueños de la verdad absoluta, aunque tengamos una hoja de vida impresionante, una experiencia docente increíble en todos los niveles durante muchísimos años, unas calificaciones sobresalientes durante toda nuestra vida, aunque hayamos obtenido distinciones, méritos y honores, eso no nos hace poseedores de la verdad absoluta. Y sobre todo en aquellos terrenos que no conocemos, es mejor dudar, tomarse un tiempo y pedir opinión para ver cómo se puede abordar un problema. Es fundamental, es mejor siempre tener un equipo de confianza, reunirse todos los días si es posible, o diferentes equipos para analizar problemas, situaciones, etcétera, y ponerle solución. Continuamos entonces y ahora les quiero hacer una pregunta crucial. Es una pregunta que siempre deberían hacerse cualquier profesional de la educación, que debe formularse cualquier docente a lo largo de su vida, siempre al principio. Y es algo que siempre repito prácticamente en todas las formaciones. Les quiero preguntar cuáles consideran ustedes que son los objetivos de la educación, o cuál es el objetivo de la educación, pero vamos a hacerlo resumido. Díganme solo 2 palabras que son el objetivo de la educación. Puede ser éxito, puede ser el objetivo de la educación conocimiento, el objetivo de la educación puede ser tener muchos bienes el día de mañana, una posición estable. ¿Cuál es el objetivo de la educación? Ojo, para el ser humano en general. Es una pregunta muy amplia. Evelyn Zelaya nos comenta, formación integral. Es una formación de 360 grados en la que podemos dar respuesta a todas las necesidades. Otras 2 palabras, José, desarrollo en primer lugar y en segundo lugar, integridad, fundamental. Desarrollo para la vida, nos dice José Miguel también. Luis Avilés, formación humana.
Don Atila, transformar la realidad. Muy importante esa faceta que nos dice Don Atila. Tenemos la oportunidad, desde la educación como profesionales, de generar cambio, de generar mejoras. Nos dice Miguel Ángel, cumplir con los fines de la educación nacional, porque así debe ser, tenemos que hacerlo. Pero vamos a tomar una perspectiva global, digamos, universal. ¿Cuál es el objetivo de la educación? Ser competentes, humanizar. Son todas respuestas acertadísimas porque todas son indiscutiblemente acertadas. Todas tienen una parte de realidad importante. Más respuestas, accesibilidad e inclusión, nos dice Stephanie Quintanilla. Esto es fundamental también en una sociedad difícil para muchas personas porque pues, son diferentes por cualquier cuestión de raza, discapacidad, puede ser de sexo, de idioma o lo que sea. Es importantísimo generar pues, propuestas educativas inclusivas en las que todo el mundo tenga su espacio también. Nos comenta Daniel, aprender e investigar, fundamental. Ahora les voy a dar mi opinión también, pero en primer lugar queremos ver cuál es la opinión, que es mucho más importante que la mía, de los grandes pensadores de la educación a lo largo de la historia. ¿Qué es lo que ellos consideran que es el objetivo de la educación? Aquí tenemos a dos de ellos que son Platón y Aristóteles, no sé si los ven ahí en el centro, ahí quedan marcados. Platón decía que el objetivo de la educación es la virtud y convertirse en un buen ciudadano. Desde una perspectiva amplia, convertirse en un buen ciudadano, a lo que se refería a Platón es convertirse en una persona que puede funcionar en un colectivo. Y además tenía una trascendencia política por aquel entonces. Y lo mismo sucedía con Aristóteles, que está a su lado a la derecha. Esto es un fresco de Miguel Ángel, que está en el Vaticano. De Rafael, que está en el Vaticano. Aristóteles decía que el objetivo del ser humano es la felicidad. Fíjense qué importante. Nosotros que siempre pensamos desde el punto de vista prácticamente curricular o siempre pensamos en normativa, siempre pensamos en desarrollo, en aprendizaje, en ser capaces de hacer más cosas, de conocer más cosas. Aristóteles formuló un principio que todavía hoy en día tiene muchísima trascendencia y que se está poniendo como en el centro de la actividad de muchas instituciones educativas del más alto nivel de todo el mundo. La educación entendida como un camino hacia la felicidad, sea cual sea la felicidad del estudiante, lo que hace es capacitarse o adquirir competencias y conocimientos para poder alcanzar de alguna manera esa ansiada felicidad, que es lo que todos queremos. Continuamos. ¿Quién sería el siguiente? Jean-Jacques Rousseau, que es un filósofo francés, naturalista, importantísimo para la educación. Les recomiendo, si no lo han hecho, que lean cualquiera de sus postulados, de sus libros, Emilio, porque son un alegato a la educación positiva. Él decía que el hombre es bueno por naturaleza y fundamentaba su educación o su filosofía educativa en la libertad, que la libertad decía que es la obediencia y la ley que uno mismo se ha trazado, pero no la libertad como tener derecho a hacer lo que a mí me dé la gana y tener derecho de hacer todo lo que yo quiera, todas las cosas que se me ocurran. No, la libertad como la posibilidad de aplicarme mis propias normas a mí mismo para poderme someter al trabajo, por ejemplo, y lograr alcanzar los objetivos vitales que son propios para mí. Esa es la filosofía que tenía Jean-Jacques Rousseau. El objetivo de la educación es la libertad, pero siempre con derechos y con obligaciones. Y por último, ya un poquito más cerca de nuestra época, tenemos a Jean Piaget. El otro día hablábamos un poquito acerca de su forma de comprender la educación. Él decía que solo la educación es capaz de salvar a nuestras sociedades de un posible colapso, ya sea violento o gradual. Tenemos la sensación de que nos encaminamos, no sé, quizás sea por las noticias, por todas las desgracias y la información a la que tenemos acceso hoy en día, pero tenemos siempre la sensación de que como que vamos a mal y que hay una amenaza permanente. Entonces, lo que defendía Piaget es que la educación tiene el objetivo de crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no solo de imitar a los demás. Los directores educativos se ocupan
realmente de todas estas cuestiones. Se ocupan de aplicar una filosofía concreta. Yo lo que quiero y lo que estoy tratando de transmitirles a partir de estas sesiones es que es muy importante dominar la legislación, es fundamental, porque de eso depende nuestra estabilidad laboral y que todo funcione como deba y que se garanticen los derechos educativos. Pero lo más importante para mí, es lo que les quiero transmitir hoy, es que siempre tiene que haber algo en lo que ustedes crean, una filosofía. Y esa filosofía y ese algo tan importante para ustedes, su forma de entender la educación, es lo que se debe filtrar siempre que ustedes tengan la oportunidad de dirigir o administrar una institución educativa. Obviamente siempre de acuerdo a los lineamientos que tiene la propia institución, pero siempre hay algo de uno que uno tiene la oportunidad de transmitir. Y lo mejor que puede pasarles es que tanto los lineamientos de la institución y su filosofía, las dos filosofías, coincidan. Eso es una suerte que algunos tenemos, en mi caso me sucede, y tengo la gran suerte de poder impartir el estilo directivo que a mí me gusta de acuerdo a una filosofía concreta. ¿Por qué les digo esto? Porque cualquier docente puede seguir un libro, como les decía antes. Cualquier docente puede enseñar un ejercicio, ya sea una persona con 20, 30 años de experiencia o una persona recién salida de una universidad para estudiar una carrera como docente. Pero lo que marca la diferencia es lo que hay más allá de enseñar esos contenidos, lo que ponemos de corazón en lo que estamos haciendo. Nos dice Miguel Ángel, la doctrina pedagógica es lo que regirá el trabajo docente. Explica en gran manera la calidad de vida, nos dice José, de los países desarrollados en los que se invierte mucho en educación. Así es, fíjense, las grandes instituciones educativas tienen una filosofía muy clara. Uno, si piensa en las grandes instituciones, los mejores colegios, universidades de todo el país y a nivel internacional, uno sabe que hay una serie de valores que son importantes en todo momento, que todo el mundo aplica y por los cuales todo el mundo se rige. Esto es lo que marca verdaderamente la diferencia y es lo que convierte a un director en una persona de mucha calidad docente o directiva en este caso. Vamos a continuar un segundo. Ahora mismo, estaba teniendo problemas de conexión, disculpen. Vamos a continuar ahora con la unidad. Importante, los directores educativos tienen que cumplir la misión, los objetivos institucionales y garantizar el proceso educativo de los estudiantes. Siempre. Eso es innegable, es innegociable. La gestión educativa consiste en el plan educativo institucional, en el proceso educativo pedagógico, en el plan curricular de centro y en la organización interna de la institución. Según el Ministerio de Educación, esta cita data de 2008, la gestión escolar efectiva se define como el conjunto de acciones pedagógicas, administrativas, financieras, organizativas y de evaluación orientadas al logro del aprendizaje de todos los estudiantes. Si se fijan, es una definición en la que tenemos plena capacidad de acción para aplicar lo que estábamos hablando antes, nuestro estilo, nuestros valores. Y simplemente nos enfocamos a través de esta definición, y ya está hecha así, nos enfocamos a través de esta definición en poder aplicar los aprendizajes de todos los estudiantes, pero nos deja vía libre para aplicar lo que a nosotros nos interesa a nivel filosófico educativo. En definitiva, se trata de que el logro de la misión institucional se cumpla y que todos los estudiantes aprendan lo que verdaderamente deben aprender en cada uno de los grados y de los niveles educativos, siempre con ese matiz importantísimo que consiste en ir más allá del currículo, de los planes, en ir más allá de los proyectos. Un buen administrador es bueno cuando impregna a toda la institución de una filosofía sólida y de un conjunto de valores, cuando logra una identidad propia que va mucho más allá de los contenidos. Cualquiera puede seguir el libro e impartir la clase, pero la excelencia es mucho más que eso. El director debe, por lo tanto, influenciar a toda la comunidad. Y esta es la clave, y es lo más difícil. Debe influenciar a toda la comunidad para integrarse a su diseño y para la ejecución de todos los planes, programas
y proyectos. Hay una serie de puntos clave para ello. El director debe gerenciar, en primer lugar, el talento humano como factor clave fundamental. Una institución educativa es una institución donde hay personas. Y del éxito de cómo tratemos nosotros a las personas y cómo logremos que trabajen en conjunto, ese es de lo que depende nuestra educación en nuestra institución, nuestro éxito como directivos. Tenemos una misión y unos objetivos institucionales muy claros definidos en el PEI, en el Plan Educativo Institucional. Quiero que consideren algo muy importante, y es un matiz que normalmente no se menciona, y es que no es lo mismo, por ejemplo, cuando ustedes ahora tienen ya su titulación, ya están capacitados para dirigir cualquier institución educativa, tienen unos ahorros y van a abrir ustedes un centro de educación parvularia, un kinder. Imagínense, van a abrir un kinder, tienen 4 salones y tienen que gestionar eso, 4 salones. Las características que ustedes necesitan para los profesionales que van a trabajar ahí van a ser muy distintas que si ustedes en el día de mañana, en la misma situación, van a tener que asumir la dirección de un colegio ya con mucha trayectoria, con más de 1000 estudiantes, con muchas secciones. La calidad que ustedes tienen que buscar en su personal va a ser muy distinta. ¿Por qué? Porque en un kinder con 4 salones ustedes van a estar prácticamente en cada uno de los salones todos los días. Hay conceptos ya como la transparencia o la honestidad que no son tan importantes, siempre son importantes obviamente, pero no son tan fundamentales. ¿Por qué? Porque ustedes van a estar ahí todo el tiempo vigilando lo que sucede. Entonces podemos buscar a personas que tengan otra visión, otras ideas mucho más, digamos, capaces de lograr un cambio significativo, que aporten algo diferente a la institución que ustedes están abriendo. Pero, sin embargo, si ustedes están asumiendo la dirección de un centro muy grande con muchos estudiantes, el tipo de talento que ustedes deben atraer puede ser muy distinto, porque ahí hay cuestiones muy delicadas, como la honestidad, la forma en la que uno se maneja, la moral, la manera en la que uno puede confiar o no en otras personas, porque es imposible tener siempre en el punto de mira o estar viendo lo que hacen las personas las 24 horas del día, sobre todo cuando son muchas personas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener un equipo de confianza siempre, no solamente en los profesores que empiezan desde abajo, sino también la gente que tenemos cercana de confianza, que organiza, que gestiona. Tiene que haber personas de calidad en todo el apartado académico, porque realmente eso es lo que va a marcar la diferencia, casi sin darnos cuenta. Si fundamentamos una gran parte de nuestra filosofía en perfeccionar los procesos de contratación y de selección de personal, vamos a evitarnos muchísimos problemas y muchísimas dificultades. Entonces, en general, deben también establecerse una serie de comunicaciones con las personas que realmente nos puedan aportar mucho en la institución para establecer unos acuerdos mínimos sobre el modelo educativo y los enfoques de aprendizaje a seguir. En segundo lugar, el gerente o el director debe entender que todas las acciones operativas diseñadas desde el plan deben tener un seguimiento y una evaluación y que están siempre en las manos del director. Debe haber un fiel cumplimiento de lo planeado y una calidad esperada en la ejecución de manera continua. De nada sirve que apliquemos el plan perfecto, que tengamos todas las soluciones perfectas y que todo funcione fenomenal al principio si no le damos continuidad, si no le damos control, si no le damos seguimiento. Con la novedad es muy difícil al principio, pero también es motivador e ilusionante aplicar cambios, novedades, innovaciones, pero a medida que pasa el tiempo, esa motivación va decayendo y vamos teniendo un interés más reducido por parte de las personas que trabajan en la institución. Tenemos que ser capaces de revitalizar ese entusiasmo. Entonces, siempre debemos mantener el foco en garantizar los procesos de calidad de forma permanente. Según Villarreal, la gestión de las instituciones educativas comprendería las acciones administrativas, gerenciales y de política de personal, las económicas y también la planificación, la programación del control y la orientación, justo lo que les comentaba ahora, la orientación de todo el personal
para alcanzar los objetivos, pero de forma permanente. Tercer punto, administrativamente hace falta que haya un control de las finanzas y de la inversión y de los gastos. Y esto para las personas que somos específicamente del área educativa es un gran desafío porque nos tenemos que capacitar. Tenemos que capacitarnos en contabilidad, en administración de empresas y en todo lo que sea posible. ¿Para qué? Para que cuando hablemos con los verdaderos expertos que están en nuestra institución trabajando en cada una de esas áreas, podamos entenderlos y podamos estar en sintonía. Siempre hay oportunidad de crecer, de seguir mejorando y de conocer todos los aspectos relativos a las partes que componen una empresa en cada uno de esos sectores, administrativo, financiero, etcétera. Y esto lo digo especialmente en los colegios con relación a los colegios privados, porque es una parte muy importante. Ahí no tenemos financiación y tenemos que obtenerla por nuestra cuenta. Entonces se vuelve fundamental monitorizar todos los procesos de gasto, de inversión, tiene que haber siempre una rentabilidad. Entonces, los que venimos del campo estrictamente educativo, tenemos que hacer un gran esfuerzo también para capacitarnos. Si seguimos todas las actividades y de evaluación y no se cumplen, sucede una cosa, que la escuela es como un barco a la deriva. Y quiero que tomen esta analogía de una forma muy gráfica. Imagínense una institución educativa que no funciona bien, que hay deshonestidad, que suelen faltar artículos, que la gente suele sustraer cosas, que hay maltrato a los estudiantes, a los compañeros. Más un barco, es un barco a la deriva, pero además es un barco pirata, ¿verdad? Y dentro de un barco pirata, ahí llevamos, imagínense que tenemos un colegio que es un barco y ahí llevamos a nuestros estudiantes y llevamos a nuestros padres de familia. Lo lógico y lo más normal que puede suceder es que las personas se vayan yendo de ese barco y se van bajando de ese barco. Ya no vamos a tener padres de familia, ya no vamos a tener estudiantes y poco a poco nos vamos a quedar nosotros solos, el barco va a hacer aguas y se va a hundir. Entonces, poco a poco debemos tratar de reflotarlo. ¿Cómo se reflota? Monitorizando y controlando todos los procesos, detectando si las personas funcionan o no funcionan, si son honestas, si no son honestas, y siempre tomando acciones para corregir ese barco que va a la deriva, para tapar esas fugas y esas entradas de agua y para lograr conquistar a las personas que forman parte de ese tránsito, ese viaje. La gestión del personal docente y del personal administrativo, en este sentido, es la clave. Esa es la clave. Siempre tratamos con personas. No me canso de repetirlo porque así es. Cuando uno trata con personas debe detectar cuáles son las dificultades y en muchas ocasiones, si tienen posibilidad también, deben evaluar si es posible que las personas que están a bordo de ese barco vayan a cambiar o no vayan a cambiar. Y deben ustedes también definir la estrategia a seguir, si les pueden asignar responsabilidades o no, si deben buscar a otra persona para determinadas acciones concretas, delicadas. Y ese es uno de los factores más importantes a la hora de gestionar una institución educativa. Por lo tanto, como directores, nosotros debemos comprender que el liderazgo efectivo no es algo que depende de jerarquía, no es porque a mí me nombraron y yo soy el jefe y se acabó, no. Hay que demostrar por qué uno tiene un liderazgo y por qué se ganó ese puesto. Tienen que mejorar, tiene que haber procesos de mejora. No puede ser que ustedes asuman una institución o un cargo y esa institución funcione peor que funcionaba antes. Puede ser que en un inicio, mientras todo se prepara, mientras ustedes conocen, mientras ustedes empiezan a interactuar con las personas, tardemos un poquito en situarnos, pero pronto tiene que haber cambios y se tienen que ir cumpliendo esos objetivos a corto plazo que nos van a ayudar a mantener un estilo de gerencia efectiva. ¿Ok? Entonces, para el logro de la misión educativa que está plasmada en el PEI, debemos ejecutar las acciones esenciales. ¿Cuáles son las acciones esenciales? Deben ser el planeamiento institucional, deben ser la dirección escolar efectiva, la organización escolar efectiva y las normas de funcionamiento institucional. ¿Ok?
Según Villarreal, como comentábamos, la gestión de las instituciones educativas comprende todas estas acciones administrativas gerenciales, de política de personal, económicas, de presupuestos, de planificación, de programas de control y de orientación. Ahora, nuevamente, voy a pedirles que me ayuden a definir cada uno de estos términos, ya sea también en el chat o utilizando la palabra. Me gusta mucho también escucharles, así que les cedo la palabra en este lugar. Estas son aquellos pilares de características de la gestión efectiva. La gestión debe ser, en primer lugar, de forma nuclear, central, debe ser eficaz, debe ser eficiente. Esto no requiere de mayor explicación, pero debe ser democrática. ¿Qué significa ya, bajando a la tierra todos estos conceptos, bajándolos a la práctica, a nuestro centro educativo? ¿Qué significa que la gestión educativa sea democrática? ¿Qué es lo que ustedes consideran como una gestión educativa democrática? Esto tiene mucho que ver con los estilos de liderazgo también, si lo recuerdan. La gestión educativa democrática es aquella que se toma en cuenta la opinión de todo el personal involucrado, así de sencillo. No hay más que decir, es así. Tal y como dice José, todo el personal involucrado toma parte. Hay que escuchar la opinión de los docentes, hay que escuchar la opinión del personal de mantenimiento, de limpieza, hay que escuchar también a los estudiantes, a los padres de familia. ¿Cómo lo hacemos? Hay que mejorar la comunicación, indudablemente. Hay que generar situaciones en las que estemos en contacto con las familias. Hay que hablar con las familias de cada grado, hay que hablar con los padres que tienen dificultades, con los que les va bien también, pero sobre todo con los que tienen algún tipo de queja, de dificultad, de insatisfacción, porque eso es lo que nos da la oportunidad de mejorar y de que no vuelva a suceder. Nos dice Miguel Ángel que deben dar espacios de participar a todos, exactamente, así es. Todo el mundo debe tener la oportunidad de poner su opinión y su granito de arena en la construcción de esa comunidad educativa eficiente. Debe haber comunicación entre todos los elementos de la institución, incluyendo estudiantes. Donatila nos dice que es participativa de todos los actores. Evelyn nos dice que se deben aceptar las diversas perspectivas. Es una de las cosas más complejas y más difíciles de aplicar. Siempre hay que estudiar y escuchar la perspectiva de las demás personas que forman parte de la comunidad. Y no hay que juzgar desde un principio lo que nos comentan. Siempre hay que tener espíritu para poder valorar otros puntos de vista y darse cuenta de que hay otra forma de enfrentar las situaciones, los problemas, las dificultades o de generar nuevas soluciones que son diferentes al nuestro. Y puede ser que muchas veces sean más acertados que nuestros planteamientos. Entonces, es muy importante tener una mente abierta a toda la información que nos llega desde cualquier parte, desde lo que nos dice un estudiante, un padre de familia o un colaborador, un docente, etcétera. Siguiente, debe ser integradora. ¿Qué significa que sea integradora? ¿Qué consideran ustedes que la gestión, que quiere decir que es una gestión educativa integradora? ¿Qué son esos aspectos que se integran? Si se acuerdan, en la sesión anterior les comentaba que desde el punto de vista científico lo que hacemos es dividir la realidad en espacios muy pequeños para poder estudiarlo. Y luego, cuando dividimos la realidad en espacios muy pequeños para poder estudiarla bien, ¿qué pasa? Que se desnaturaliza y se desliga. Y corremos el riesgo de analizar ese pequeño espacio sin valorar las interacciones que tiene con otros espacios u otros aspectos que hemos reducido también. Entonces, una visión integradora es la que hace que todas las variables confluyan y que tomemos en cuenta todos y cada uno de los aspectos que tienen que ver en la gestión educativa. La gestión educativa efectiva también es sistemática. Pasamos al siguiente punto. Sistemática, ¿por qué? Porque debe incidir
una y otra vez en aquellos aspectos que ya están prescritos y debe hacerlo de forma sistemática. Tiene que haber protocolos y si no los hay, se deben definir. ¿Para qué? Para que siempre que haya una posibilidad de acción, utilicemos esos protocolos para gestionar una mejora. Siempre hay una oportunidad de establecer nuevos protocolos porque, como les digo, la institución educativa está viva y al estar viva va mutando constantemente. Y no es lo mismo la institución, sobre todo si ustedes son muy innovadores y generan muchos cambios, no va a ser lo mismo en la institución cuando ustedes llegan que cuando pasa un año, que cuando pasan 2, que cuando pasan 3. Todo va cambiando y todo va mutando. Nos dice Don Atila que toma en cuenta un conjunto de situaciones de la vida cotidiana relacionados con la gestión educativa, exactamente, la visión integradora y sistémica porque lleva un proceso continuo, exacto. Sistémica tiene que ver con procesos, tiene que ver con protocolos, con aquellas cosas que están pautadas en pasos y que vamos aplicando y que debemos siempre asegurarnos de que todo el mundo conozca, de que todo el mundo domine y que actúe en base a esos sistemas que hemos definido. Debe ser también la gestión educativa efectiva inclusiva. Esto seguro que ya lo dominan, ¿no? ¿Qué es inclusiva, la gestión educativa inclusiva? ¿A qué se refiere? Tiene que ver con la diversidad, tiene que ver con la mente abierta que hablábamos antes. ¿Qué es una gestión educativa inclusiva? Por ejemplo, como dice José Miguel, que la comunidad estudiantil sea tomada en cuenta en la ejecución del diseño o ejecución pedagógica. Piensen una cosa. Raramente se piensa en la experiencia educativa desde el punto de vista del estudiante. Nos empeñamos en ver todos aquellos autores eruditos que saben muchísimo sobre educación, sobre currículum también, planificación, hablamos de objetivos, hablamos de tipos de evaluación, hablamos de cosas muy complejas, pero en realidad, ¿cuánto tiempo dedicamos a que la experiencia educativa de los estudiantes sea satisfactoria, que sea motivadora, que sea agradable? No tiene por qué ser desagradable el conocimiento. Desde siempre impera una visión que es muy negativa con el conocimiento y quiere decir que el conocimiento, para ser exacto, tiene que ser muy exacto, tiene que ser muy serio. Y no tiene por qué. Cuando nos acercamos a los estudiantes jóvenes y les queremos contar algo de la realidad y les queremos enseñar, transmitir conocimiento y lograr que adquieran experiencias, lo que debemos hacer es también hablar en su idioma y debemos generar experiencias educativas satisfactorias. Piensen, si no, cómo se aprende en la naturaleza, a través del juego. En la naturaleza, el ser humano aprende a través del juego. Vamos a leer algunos de los comentarios. Evelyn nos comenta que se incluye cada uno de los personajes que forman parte de la comunidad educativa. Patricia Noemí nos dice que se tomen en cuenta las necesidades de los estudiantes. José nos dice que la gestión educativa debe ser diseñada para hacer parte a todos los estudiantes, considerando que se contará con un grupo heterogéneo. Y Miguel Ángel dice que hay que cuidar que todos puedan aprender. Exactamente, una gestión educativa inclusiva quiere decir que incluye a todos, y no solamente a los que tienen ciertas características comunes y compartidas, sino a aquellas personas también que son diferentes, que tienen otros intereses, que tienen otras aptitudes y otras capacidades. Tienen que tener también su espacio para participar en la gestión educativa y en la experiencia de la educación. Capacidades especiales también, fundamental. Tenemos un nivel en España también y aquí de tasas de desempleo de personas con discapacidad altísimas. Las personas con discapacidad tienen muchas dificultades para desarrollarse en la vida y nosotros a través de la educación podemos ponerle solución fácilmente. Y es una solución que es doblemente efectiva porque ayuda a las personas que tienen la dificultad, pero también educa a todos los que comparten el espacio con esas personas para generar pues situaciones positivas de convivencia y que no resulte algo extraño, que sea algo natural, porque así somos, así es el ser humano, así es la naturaleza. Debemos trabajarlo y tratarlo como algo normal. Gestionar la armonía entre estudiantes es parte de la inclusión también, así es, José, tal cual. La gestión educativa efectiva también debe ser comunitaria, debe tener en cuenta todos los aspectos comunitarios. Y finalmente, eficiente, como estábamos
diciendo hace un momentito. Bueno, vamos a continuar avanzando y hablando sobre la gestión educativa efectiva. Debe haber un planteamiento institucional, una dirección efectiva y una organización de la institución, como estuvimos viendo hace un momento. El planeamiento institucional sale del plan escolar anual, hay proyectos complementarios, tenemos los proyectos de gestión, el plan curricular del centro y el plan educativo institucional. Son documentos fundamentales que rigen el quehacer de cualquier institución educativa. Por ejemplo, vamos a pararnos en el plan educativo institucional. ¿Saben ustedes cuánto dura? ¿Y en qué consiste? El PEI. Es un documento intenso. Dura 5 años, nos dice José, así es. ¿Y en qué consiste el PEI? ¿Qué es lo que, en pocas palabras, en una frase sencilla, qué es el PEI? Son cuestiones que tienen también en la unidad, que son importantes también. Les recomiendo también que lo revisen. Ahora, ¿por qué se lo digo? Porque ahora lo estamos viendo de una forma superficial, porque es algo que hay que leer y hay que reflexionar. Tiene una parte de estudio denso y que además forma parte de todas las instituciones educativas. Nos dice Luis, donde se traza la visión de la institución educativa. Así es donde se determina el horizonte educativo para toda la comunidad, donde se establecen también, como dice Donatilla, las políticas institucionales. Evelyn dice que es la propuesta en sí y determina, como les decía, el horizonte educativo para toda la comunidad. Es un documento que contiene el plan estratégico de la institución en líneas generales, y en líneas generales les digo porque es para 5 años. Y después, viendo los diferentes documentos que van concretando en los diversos pasos como el plan curricular de centro, los proyectos de gestión complementarios, el plan escolar anual, vamos dándole forma a toda esa filosofía contenida también en el PEI, en el plan educativo institucional. Con base a lo establecido por el Ministerio de Educación, el PEI se compone por los siguientes elementos, que son visión, misión, ideario, diagnóstico y objetivos generales. ¿Ok? La visión, ¿qué es la visión? La visión es futuro, es lo que queremos ver en el futuro, de forma resumida. La misión, ¿qué es la misión? Es el enfoque que vamos a tener de aprendizaje, la metodología que van a utilizar todos los maestros. De nuestra capacidad como directivos depende que esa metodología sea compartida por todos, porque si no somos capaces de imponer ese estilo propio de la institución, no va a haber unidad en la metodología, cada uno de los docentes va a aplicar, como les decía antes, un enfoque diferente y eso es contraproducente, porque debemos siempre tratar de incidir en aquellos aspectos que nos interesan, que interesan a la institución en muchas ocasiones a lo largo de la vida estudiantil del estudiante para que al final se logre armonizar la filosofía y se exprese a través de la forma de comportarse de los estudiantes. El sello ese que tiene de calidad la institución se transmite a través de la misión, que es eso, el enfoque compartido, es el tipo de educación básicamente que todos van a recibir en el centro educativo. El ideario son aquellos principios y valores, el comportamiento que afecta a todos los implicados. Cuando la gestión es débil, el ideario se desdibuja y no hay un ideario claro. En cuanto empezamos a lograr nuestro objetivo como directivos, en cuanto la institución tiene salud, está sana, la filosofía, el ideario, se manifiesta de forma inequívoca en todos y cada uno de los salones y en todas las situaciones que se van dando en la institución. El diagnóstico es, en definitiva, un análisis contextual y reflexivo de todos aquellos problemas que van surgiendo y que nos indican cómo está el centro educativo en cuanto a fortalezas y debilidades y en cuanto a oportunidades y amenazas. Acuérdense que es el DAFO o el FODA tan famoso que nos ayuda tanto. Yo creo que es una de las herramientas más útiles y más importantes de las cientos de herramientas que he tenido la oportunidad de analizar a lo largo de años de experiencia y también de estudio.
y realmente yo creo que es la que mejor funciona para hacer un diagnóstico rápido de un problema y plantear una solución óptima. Y por último tenemos los objetivos generales, que son las grandes aspiraciones y todos los acuerdos tomados por nuestra comunidad educativa. Bueno, vamos a continuación a ver cuáles son esos niveles de gestión educativa. Vamos a pasar muy por encima de ello. Tenemos la gestión educativa nacional, que la responsabilidad de la gestión educativa nacional es del Ministerio de Educación, de los gobiernos, y ahí es donde estamos sometidos al imperio de la ley, de la ley educativa en este caso, y es como debe ser también para que se garanticen unos mínimos de calidad en los aprendizajes, de organización, etcétera, etcétera. Después tenemos ya lo que implica nuestra actividad como directivos, como administradores y gestores, que es la gestión educativa en la propia escuela o en el colegio. Y finalmente, como docentes, tenemos la gestión educativa en el aula. Les quiero preguntar una cosa que también siempre estoy con esa duda y tengo muchas ganas de dilucidar. Vamos a hacer un pequeño sondeo y les quiero preguntar lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes trabajan o han trabajado como profesores en un aula? Vamos a realizar un sondeo. Impartiendo docencia formal, ¿ok? Me refiero a colegios, escuelas, universidades, etcétera. Excelente. Tenemos un 50% frente a un 50% aproximadamente. De momento, son personas que no han trabajado nunca impartiendo docencia y algunas otras sí. Y esto es muy, muy interesante porque resulta especialmente significativo y me ayuda mucho también a enfocar la clase y las siguientes sesiones. Entonces, todos estos aspectos son fundamentales para asumir nuestro cargo en cuanto a administradores en educación, pero todos los aspectos que estamos revisando son también fundamentales para que ustedes comprendan qué es lo que implica y que puedan desarrollarse también como docentes. Porque muchas veces desde la perspectiva individual de una de las personas que forman parte de la institución, se ignora muchísimo en qué consiste la labor del director o del administrador y no se comprenden tampoco muchas de las decisiones que toma. Entonces, es importante que nos involucremos en todos los aspectos que podamos de la institución, no solamente en nuestro salón. Es importante que formemos parte de proyectos, de iniciativas, que tengamos flexibilidad a la hora de impartir materias, de asumir nuevos grupos, de asumir nuevos retos. Esto nos va a dar una visión global, nos va a ayudar a conocer mejor la realidad y a facilitar nuestra integración en la institución. Hay algo clarísimo y es que cuando una persona domina muchas disciplinas y muchos aspectos diferentes se vuelve muy valioso. Y yo les garantizo que en un centro educativo, si ustedes tienen capacidad para asumir diferentes retos en diferentes áreas y saben solucionar problemas y generar soluciones y no generar problemas, siempre van a tener un espacio en las instituciones educativas donde ustedes laboren. Siempre. Es una característica importante. Recuerden eso siempre, generar soluciones y no generar problemas. ¿Por qué? Porque los directivos y los que algún día trabajen como directivos también en instituciones educativas son un imán de problemas. Los directivos estamos para que nos lleguen los problemas y les pongamos solución. Entonces valoramos muchísimo todos aquellos profesionales que en vez de problemas generan soluciones y poder estar tranquilos dejando a cargo de esa persona en concreto un área que es importante para nosotros, para estar con toda la satisfacción y la tranquilidad de que esa área en concreto está trabajando bien, que podemos ocuparnos de otras cosas porque esa área ya no necesita de nuestra atención. Entonces, acuérdense siempre, generar soluciones y tratar de evitar los problemas al máximo. Si hay un problema,
ustedes, antes de enseñárselo o mostrárselo o contárselo al supervisor, al director, traten también de formular una solución. Mire, sucedió esto, yo creo que quizás una forma de poder solucionar este problema sea tal cosa, podemos hacer cuál. Y ustedes ya están orientando y mostrando su valía también en cada una de las áreas que van desempeñando. Es algo que se valora muchísimo desde el punto de vista de los directivos. Resumiendo, todo lo realizado en el centro debe estar al servicio del proceso educativo y debemos poner soluciones efectivas y generar mejora continua. El control de la información de cada uno de los grados, su avance, sus progresos, el aprendizaje y todos los aspectos relativos a él deben estar con un nivel de acceso totalmente transparente y abierto. Podemos tener la capacidad de controlar todos y cada uno de los aspectos y todas las personas que trabajan en la institución tienen que tener la apertura y el orgullo de mostrar qué es lo que hacen y cómo lo hacen. ¿Para qué? Para que se vea que todo está funcionando correctamente y que podamos encontrar nuevas maneras de trabajar. Tanto en el caso de los docentes como subdirectores, el director y las autoridades ministeriales. Ahí tiene que estar todo nítido y se tiene que saber todo como debe ser. ¿Ok? Pasamos a la parte de la gerencia de aula en concreto, porque en cuanto al maestro y el proceso de enseñanza-aprendizaje, debe haber una gerencia efectiva del proceso educativo en el salón, en el aula, de todo el colectivo de los estudiantes y sus encargados. Debe ser un perfil de docente con conocimientos de la ciencia pedagógica y didáctica. Y siempre, aunque ustedes ignoren algo, es importante que tengan la actitud adecuada para adquirir nuevos conocimientos y superar cualquier situación. Es preferible tratar con personas que, aunque tengan un nivel de formación más reducido o que no hayan tenido oportunidades de haber desarrollado sus conocimientos tanto, lo que realmente se valora y lo que es preferible es la actitud. Porque con la actitud se consigue todo. Si usted tiene una formación o una experiencia reducida, se va a valorar mucho la actitud que usted tenga, porque en poco tiempo, si tiene la actitud adecuada, puede adquirir todos los conocimientos que le estaban faltando antes, puede mejorar toda la práctica educativa, puede conseguir llegar a lugares nunca vistos. Y de hecho, en términos de evolución del personal que forma parte de las instituciones, hay gente que entra sin saber prácticamente nada y en 2 o 3 años acaban evolucionando a un nivel totalmente increíble, brutal. Y esas personas se vuelven mucho más valiosas, al fin y al cabo, que aquellas otras personas que sí saben muchísimo, que tienen mucha experiencia, que tienen mucha formación, que saben muchas cosas, pero que tienen menos capacidad y menos flexibilidad para asumir nuevos retos y cambios, que la actitud no es de apertura hacia todas esas novedades que uno trata de aplicar siempre en la parte gerencial. Debe también haber un dominio de la teoría minicurricular y de las teorías de aprendizaje y un dominio de un tacto y de una ética pedagógica. Acuérdense siempre que tratamos con personas, así que debemos generar, tanto los directivos como los profesionales, un clima organizacional de confianza, de ayuda mutua y de respeto entre todos los miembros de la comunidad. Ahora quiero pedirles una cosa muy concreta y a ver si me pueden ayudar. Quiero que expliquen en el chat ejemplos claros y concretos que hayan experimentado a lo largo de su vida estudiantil o profesional de falta de respeto. ¿Por qué? Porque queremos analizar cuál es ese tipo de situación que se da o que se dio en determinadas situaciones, en determinados contextos, y ver cómo surgió, qué es lo que pasó y cómo se puede solucionar. Ya nos vamos a poner desde el punto de vista del directivo y vamos a utilizar para solventarlo esas situaciones de falta de respeto. Por ejemplo, les quiero comentar, en mi caso, una experiencia educativa que tuve, yo creo que en 3er grado. Estaba en un colegio nuevo y en un determinado momento empezamos a correr por los pasillos, un compañero y yo corríamos muchísimo por los pasillos y de repente se abre una puerta y aparece el director y nos dio un cachetazo tremendo a mí y al otro muchacho. ¿Cómo creen que se podría haber solucionado esa situación? ¿Cómo creen qué podría haber pasado en esa situación? De acuerdo a
algo que posiblemente ignorase o no ignorase, pero no le importase a ese directivo con respecto a la legislación. ¿Qué podría haber pasado? Los docentes, nos dice Miguel Ángel, que se dirigen a los estudiantes con motes. Así es. No se debe hacer. Puede parecer algo inocente, digamos, pero en realidad son situaciones que no sabemos realmente cómo afectan al estudiante, porque no estamos en la mente del estudiante y no sabemos hasta qué punto estamos dañando su autoestima o generando situaciones fuera del salón en las que se va a perpetuar el uso de ese mote. ¿Qué más situaciones de falta de respeto? Seguro que vivieron muchas. Es imposible estar en una institución educativa sin haber sufrido una falta de respeto y trabajamos porque eso cambie, pero desafortunadamente y sobre todo en el pasado estoy seguro de que han sufrido en algún momento o han visto a alguien que ha sufrido una falta de respeto. ¿Cuál puede ser la falta de respeto? Patricia Noemí decía, he oído maestros que decían del cantón tenía que ser. Pues sí, también una discriminación por el origen, falta de tacto para corregir a un estudiante en pleno desarrollo de las clases, ser demasiado intenso quizás, gritar delante de los estudiantes también, a menudo sucede, minimizar la capacidad del estudiante. Hay muchas cuestiones sensibles que realmente son difíciles de manejar, pero siempre hay una solución. El acoso sexual de un docente a un estudiante es algo que también se daba sobre todo antiguamente, pero que sigue sucediendo, por desgracia. Y ahí la ley es tajante y es muy restrictiva. Uno se puede buscar un problema terrible. Otra de las cuestiones importantes es que cuando uno se reúne con estudiantes, con padres, con madres jóvenes y con jóvenes en general y niños, siempre debe estar reunido en compañía de otras personas para evitar cualquier posible problema y tratar de manejarse de manera que siempre sea en la medida de lo posible pública y a la vista de todos, porque uno nunca sabe lo que puede suceder. Humillaciones en público también. Son toda una serie de cuestiones que también están ya legisladas y abordadas en una ley en concreto. ¿Cuál es esa ley? Que regula esos derechos de los niños en cuanto a educación. La LEPINA, correcto, la ley, perfecto, la LEPINA, justamente. Continuamos entonces con la gestión educativa a nivel de aula, que se ve influenciada por varios componentes. El primer componente, acuerdos pedagógicos definidos por la comunidad y plasmados en el plan educativo institucional y en el plan curricular de centro. Son todos esos acuerdos que se deben respetar. El docente los debe tener siempre en cuenta. También el enfoque de aprendizaje es el segundo componente, ese enfoque que impera en la institución y que todos debemos tener en cuenta también para nuestra práctica educativa. Ojo, siempre con nuestro estilo, pero teniendo en cuenta cuál es el enfoque institucional, cuáles son las competencias que debemos también y la manera de enfocarlas que debemos aplicar en nuestro salón. El tercero es el método de enseñanza y aprendizaje, aquellas estrategias y metodologías, las actividades que buscan en definitiva la construcción social del estudiante, el método de aprender. Y el cuarto componente son los diversos proyectos educativos complementarios, como pueden ser los proyectos deportivos, culturales, de protección ambiental, artísticos, sociales, de bioseguridad, los emprendimientos, muy importante también. Todas estas cuestiones tienen un impacto muy fuerte en las instituciones educativas porque son una manera muy efectiva de generar interés en los estudiantes y también en remover un poco la actividad común que tenemos como docentes también y salir a realizar algún proyecto pues que nos aporte frescura, que es muy importante revalidar la ilusión también en el trabajo, en el día a día. Es importante, en definitiva, poder dar rienda suelta a las pasiones y a los intereses que todos tenemos en la institución y también tratar de construirlo mediante proyectos que se fundamenten en eso, en lo que le gusta a los docentes, a los estudiantes, a los padres, a toda la comunidad en general, pero no solo eso, también conocer otras posibles alternativas.
Resumiendo, es muy importante que el centro educativo esté ordenado, que esté ordenado en todos los aspectos, en personal, en recursos materiales, en el proceso de aprendizaje, en recursos financieros. El logro de la misión y de la visión, que revisamos antes, no se puede lograr si no hay un orden establecido, si no hay una ruta y un camino marcado. Por eso, el director, el gerente, debe contar siempre con una visión integral. Es lo que también les comentaba, que cada uno de los componentes del equipo del colegio tiene una visión reducida y es nuestra responsabilidad transmitirles aquellas claves que les van a permitir ampliar su visión y ver todo el aspecto educativo de la institución desde una visión, desde una perspectiva aérea, macro. Entonces, el gerente y el director debe contar con una visión integral de toda esa política institucional, digamos, esa filosofía institucional, pero también debe preocuparse de que los docentes también lo tengan. Cada grupo, cada plantel es diferente y por su dinámica socioeconómica, cultural, geográfica y ambiental, la manera de transcurrir el día a día de la situación de aula va a ser muy, muy distinta también. El Consejo Directivo Escolar y la Asociación Comunitaria Educativa deben garantizar también la organización escolar y el uso de cada uno de los recursos de la escuela. Esto especialmente es en los centros oficiales. Y deben vigilar por el buen funcionamiento de la misma. Así que, muy, muy importante, tenemos una serie de actores que van a tomar decisiones importantes sobre presupuesto, sobre organización, sobre adquirir o no adquirir recursos para la escuela y en general del funcionamiento de la misma. Y nosotros, como directivos, debemos tener las habilidades sociales adecuadas para establecer acuerdos y debemos ser muy cuidadosos. Cuando cometemos un error, muchas veces no hay posibilidad de volver atrás. Así que hay que ser muy cautos, hay que pensar mucho lo que uno dice, la manera en que uno lo dice y con el tiempo, obviamente, la experiencia nos va ayudando a desarrollar esa capacidad y a cometer menos errores cada vez. Al inicio sí que es cierto que los directivos tienen una capacidad, una energía y una explosividad a la hora de aplicar novedades, cambios e innovaciones muy grandes, que con el tiempo se va reduciendo, pero también todos esos cambios son susceptibles de generar problemas, dificultades y ese tipo de escollos que nos van a generar, pues, perder la simpatía de mucha gente. Así que hay que cuidarlo muchísimo ese aspecto en concreto. Vamos a continuación a revisar esa parte de quiénes son los responsables directos de la organización escolar. De acuerdo con el MINED, los responsables directos de la organización son el director, en primer lugar, el organismo de administración escolar y el personal docente. El director se ocupa de la buena organización de la institución, en definitiva, y del buen uso de los recursos materiales, pedagógicos y financieros, especialmente en los colegios. Ya pasando también a la parte de las escuelas oficiales, el Consejo Directivo Escolar es garante de los recursos también y vigilante del buen funcionamiento, como acabamos de revisar. Y, en definitiva, el personal docente se encarga de la organización del grado, del cumplimiento del PEA y del cumplimiento del PEI también. Todo el proceso de organización está acompañado de los técnicos de asistencia pedagógica, porque ellos orientan la línea institucional a seguir. Debemos tener muy en cuenta a los técnicos de asistencia pedagógica ministeriales que nos van a ayudar y nos van a orientar. Es importante tener una buena relación con la departamental y con el ministerio en general y estar en permanente contacto. Si hay una duda, si vamos a tomar una decisión que dudamos de que pueda tener una trascendencia o no sabemos cómo puede afectar, es importantísimo contactar de forma directa, tener un contacto, una línea de comunicación directa y poder saber cuál es la opinión de esos expertos que están para asistirnos y para ayudarnos a tomar decisiones y que todo funcione de la mejor manera posible. Porque al fin y al cabo, el director es quien toma las decisiones en compañía y gracias al consejo de su equipo pedagógico. A la hora de organizar al personal docente, se debe lograr una asignación de profesor por cada grado aplicando
unos criterios como la especialidad del docente, el tiempo de servicio que lleva ya ejerciendo y en saber si se ha desempeñado en otras actividades, en otros grados, etcétera. Entonces yo les quiero preguntar cómo es en la práctica. ¿Qué idea tienen ustedes? En la práctica es así. ¿Todos los profesores trabajan de acuerdo a su especialidad en El Salvador? ¿Cada uno imparte la materia de su especialidad o a veces no? Quiero que me orienten también a ese respecto. En las escuelas públicas oficiales, en los colegios, ¿cómo funciona? Nos dice José que en la práctica no se hace así, lamentablemente. ¿Aquí qué es lo importante? En ocasiones no hay opción. Aquí qué es lo importante siempre, tener una habilitación, un escalafón y tener nuestros estudios. Pero a la hora de la verdad, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos a profesionales que están impartiendo materias que no les corresponden, ¿no? Obviamente, en un mundo ideal sí que sería excelente que todos puedan trabajar en su especialidad, pero las características concretas de los centros educativos, y debemos ser muy comprensivos a este respecto, a veces impiden que los profesionales especialistas puedan ejercer específicamente en su área de conocimiento. Por eso también incidía mucho antes en eso, que deben tener ustedes capacidad de adaptación para conocer, y cuanto más conozcan, más valiosos se van a volver. Nos dice Fátima que lastimosamente toca aprender un poco de otra disciplina. Donatila dice que sigue siendo una utopía, y así es, la verdad, es una utopía, porque qué duda cabe, ¿no?, de que cuando uno tiene un docente muy especialista en la materia en concreto que se está impartiendo, la calidad del aprendizaje, la motivación y todos los aspectos que potencian el crecimiento, pues se ven incrementados, obviamente. Nos dice José que los docentes especialistas en lenguaje y literatura a veces nos los encontramos impartiendo matemática, por ejemplo. Y también nos dice Evelyn que se desmotiva de esta manera mucho a los jóvenes. Por eso les digo, es una situación que realmente no es la óptima, es algo casi estructural, digamos, y que nos afecta en todas partes, en la educación privada también, en muchas ocasiones, pero también en las escuelas oficiales, sobre todo. Por eso les digo que siempre tenemos que tener, tenemos que tener la actitud para poder afrontar ese tipo de situaciones, porque es un hecho. Muchas veces vamos a tener que hacer cosas que no nos gustan hacer, especialmente en el apartado directivo. Hay muchas partes desagradables de la función directiva y realmente hay que hacerlo, y hay que hacerlo con una actitud lo más adecuada posible para transmitir buenas sensaciones al resto del equipo y de personas con las que trabajamos también. Influye también mucho, dice José, en los prejuicios que el estudiante va creando sobre cierta materia. Es así, cuando no hay un especialista en un área muy sensible, como por ejemplo, les digo un ejemplo, matemáticas, si no tenemos a un especialista o a una persona que sepa impartir especialmente bien esa materia, se vuelve una materia difícil de dominar y además, como es acumulativa, con el paso del tiempo ya no hay vuelta atrás. Es muy difícil que las áreas cerebrales encargadas del razonamiento matemático se desarrollen suficientemente y que uno disfrute con las matemáticas. Y es algo, pongo esta materia como ejemplo porque es muy, muy habitual también. Continuamos entonces. Vamos a dar paso ahora a los equipos. Vamos a ver. Bien, vamos a hablar de los equipos de trabajo y de apoyo. Hay una serie de equipos concretos de trabajo y de apoyo pedagógico, de gestión y de evaluación. Y también otros muchos equipos que podemos formar con tal de garantizar el funcionamiento óptimo de la institución. Cada uno de estos equipos tiene una responsabilidad. Por ejemplo, el pedagógico retoma la asistencia de toda la línea curricular del centro, la línea pedagógica y de todo el proceso de construcción del PEI, los instrumentos de planificación a nivel macro. Se debe reflexionar siempre y mucho con este equipo pedagógico, con personas no solamente que tengan un gran conocimiento, que sepan mucho, que tengan mucha experiencia, sino también
con personas con gran criterio, que nos ayuden tomando decisiones acertadas. Hay personas que saben menos, pero por algún motivo tienen una capacidad para tomar decisiones efectivas muy grande. Entonces debemos ser muy cuidadosos a la hora de elegir. No sirve simplemente con elegir a personas con más años de experiencia, con más formación. Hay veces que muchos perfiles nos sorprenden gratamente y nos aportan mucho más en determinadas áreas concretas, especialmente en esta. Porque además su nivel de formación, por ejemplo, de la gente joven, como en este caso ustedes que se están formando ahora, su nivel de actualización con todos los postulados educativos es muy superior al de personas que llevan muchos años, por ejemplo, por poner un ejemplo, en la educación, pero no se han reciclado, no han estudiado, no se han preparado, no han leído. Entonces se valora mucho también esa filosofía fresca que traen pues los nuevos docentes o nuevos profesionales que llegan a las instituciones. Hay que tener en cuenta algo súper fundamental, y es que los docentes siempre están en estrecho contacto con la acción educativa y que cuentan siempre con la información clave que nos va a servir como directivos. Entonces, ellos conocen la necesidad y las necesidades de primera mano. Así que hay que preguntarles, hay que interesarse por su estado, si necesitan algo, por su bienestar. Hay que también introducir elementos de control que nos permitan a nosotros, sin necesidad de molestarlos también a ellos, deducir de alguna manera qué es lo que está sucediendo en el salón y saber si todo está funcionando bien o no. Después, el equipo, ya pasando al equipo de gestión. El equipo de gestión institucional nos acompaña en la organización efectiva, en la gestión institucional y en la coordinación de los equipos de trabajo. Deben ser, en este caso, en la parte de la gestión institucional, deben ser personas de la máxima confianza, personas con mucha madurez, porque manejan información sensible relativa a personas. Gestionan recursos especialmente valiosos de la parte de las personas, del capital humano. Y, por último, también tenemos al equipo de evaluación, que asesora, coordina y asiste técnicamente en cuanto a valoraciones cualitativas, la evaluación de los aprendizajes, la evaluación del personal y el seguimiento de todo el proceso de evaluación institucional. Entonces, recapitulando, ¿cuál es la mayor dificultad de cada uno de estos equipos a la hora de conformarlos? Lo más importante siempre con los equipos de asesoría, consejo y decisión es que se cuente con personas que sean especialmente capaces, pero sobre todo con personas honestas. Deben trabajar por el bien común, por la institución y deben dejar de lado el interés personal. Deben ser personas discretas, respetuosas y, en definitiva, deben generar situaciones positivas siempre que sea posible. Si cualquiera de estas personas en determinado momento genera una situación negativa, especialmente malintencionada, debemos tratar de considerar que no son personas de confianza y que no podemos asignarles determinadas responsabilidades en la medida de lo posible. Porque el objetivo siempre va a ser consensuar, buscar soluciones y desactivar cualquier tipo de problemas. Pero siempre que le demos la confianza a alguien, debemos valorar realmente cómo responde y debe saber todo el mundo que la confianza no es eterna. Se dan oportunidades, pero no de forma eterna, y en especial cuando no hay intención de mejorar o de cambiar, la confianza se agota y esto al final pues reduce las posibilidades de los profesionales en las instituciones. Es importante que cuando uno se equivoca pida perdón, se disculpe, o que cuando se da un error pongamos todo de nuestra parte para tratar de solventarlo y ser transparentes e informar al respecto. Ya pasando específicamente a los estudiantes, el director debe crear también una serie de condiciones, unas condiciones básicas y primordiales para que los estudiantes puedan organizarse en el centro educativo, para que participen definitivamente en la conformación y en actividades del Consejo de Alumnos y ser electos democráticamente como miembros del Consejo Directivo Escolar. Les quiero preguntar, ¿esto siempre es así en todos los centros educativos aquí en El Salvador? ¿Hay elecciones? ¿Se eligen a los responsables, a los presidentes de grado? ¿Cómo funciona?
¿Recuerdan ustedes haber vivido elecciones? Me gustaría saber un poco cómo eran y si tenemos a alguien que haya desempeñado algún tipo de cargo como estudiante a ese respecto. Porque esta es una de las partes más bonitas de la gestión educativa, cuando los estudiantes se introducen en la democracia, digamos, y empiezan a tomar participación en todas estas cuestiones importantes en los centros educativos. Evelyn nos dice que fue tesorera y que fue muy democrático el proceso. José también nos comenta que normalmente se hace por una vía democrática. Fátima nos dice que siempre hay elección de directiva estudiantil y en base a su experiencia siempre ha sido un proceso democrático, transparente, se han garantizado pues, las cuestiones relativas a la transparencia y a la elección como debe ser. Fátima nos comenta que sí, se hace un proceso democrático. Por suerte sí, contamos con un proceso democrático que habitualmente garantiza la elección de aquellos estudiantes que merecen pues, tomar responsabilidades. Y como les decía, es un proceso extraordinario y desde el punto de vista de la directiva, de la dirección, es muy ilusionante también ver cómo esos estudiantes evolucionan y se enfrentan a ese tipo de situaciones y pueden vivir la experiencia democrática en un contexto controlado, digamos, pero que les da también mucha preparación para la vida real, en definitiva. Por último, según el Ministerio de Educación, el archivo escolar es muy importante y según el Ministerio también sirve de soporte y evidencia a todo lo vivido y ejecutado en el centro educativo en 4 áreas muy importantes: la académica, la financiera, la legal y la administrativa. Tengan en cuenta que el archivo escolar debe estar muy bien provisto, porque cuando haya cualquier clase de conflicto debe estar todo en papel y debe estar todo de acuerdo a los procesos y procedimientos que estipula la ley y de acuerdo al consenso compartido de todos los actores necesarios. Finalmente, vamos a continuar dando paso ya a la parte de la normativa. Nos queda media hora todavía. Las normativas de funcionamiento institucional. Antes de eso vamos a ver la organización básica de la comunidad educativa muy rápido, que son docentes, está el Consejo de Profesores con sus equipos que acabamos de mencionar, pedagógico, de gestión y evaluación, los estudiantes y los padres, que forman parte del Consejo de Estudiantes y la organización de padres y madres, y también la organización administrativa, que tiene que ver con el plan anual escolar, los equipos tecnológicos, la conectividad, la organización presupuestaria, la organización de espacios en entornos virtuales y la organización administrativa y académica, los archivos, etc. Vamos con la parte ya puramente normativa y legislativa. Existe un marco normativo de referencia en todos los países, por suerte, que nos determina nuestra forma de actuar. Dentro del marco normativo hay una base legal que fundamenta el desarrollo integral del ser como ser social, cultural e histórico aquí en El Salvador. Es muy importante que ustedes y su equipo también lean y conozcan bien la legislación, porque es el punto de partida número 1, empezando en primer lugar por la Constitución de la República, el reglamento interno del órgano ejecutivo del Ministerio de Educación, la Ley General de Educación. Es básico dominar y leer todos estos reglamentos y leyes, y después entramos ya en la ley de la carrera docente. La ley de la carrera docente dice que los centros educativos a nivel nacional tendrán una estructura administrativa conformada por directores, subdirectores y consejos directivos escolares, definido en el artículo 43. La ley también menciona que será el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a través de la Unidad de Recursos Humanos, la responsable del escalafón magisterial y del registro escalafonario de todos los docentes. Artículo 42. Finalmente, los directores y los subdirectores de los centros educativos para optar al cargo serán seleccionados con una base normativa establecida en los artículos 44 y 45. Y también destacamos que
La ley de la carrera docente menciona que será el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a través de la Unidad de Recursos Humanos, la responsable del escalafón magisterial y del registro escalafonario. Aquí repetimos, lo especifica en la ley 42. Entonces, la ley de carrera docente, en definitiva, establece los derechos, obligaciones y prohibiciones para todos los docentes. En lo vinculante a la administración de los recursos en los centros educativos, se menciona que el Ministerio es el responsable del escalafón, como bien hemos dicho, y ya con respecto a los aspectos administrativos y financieros, para culminar la sesión de hoy, veremos que dentro de la administración, el director actúa como responsable efectivo, es el responsable. Ahí cuando les toque van a sentir el peso de la responsabilidad y no vean de qué manera, pero es muy satisfactorio también, se lo recomiendo. Así que el director debe ejercer una buena administración del recurso humano en primer lugar. Además, debe dar una buena administración del recurso material, informático y financiero como espacio físico de aprendizaje, y además debe garantizar los mecanismos de control financiero y el uso transparente del mismo. Con respecto a la administración efectiva, la administración efectiva debe garantizar la amplia participación de todos los sectores en la toma de decisiones para el diseño, organización, ejecución y monitoreo del proceso educativo de toda la comunidad escolar. Igualmente, el sector estudiantil debe participar de manera activa y colaborativa en su propio proceso de enseñanza y aprendizaje. Debe ser gestor de su propio aprender, el estudiante. Esto es algo impactante realmente, porque además, si recuerdan, en la unidad 1 hay una corriente pedagógica que es idónea para este fin, que se identifica con Jean Piaget. ¿Cuál es? ¿Sabrían decirme cuál es? ¿Cuál es esa corriente que estuvimos estudiando? El constructivismo, Kevin Samuel. ¿Y se acuerdan en qué consistía el constructivismo? ¿En quién recae principalmente la actividad en el constructivismo? En el estudiante que es quien crea su propio conocimiento, el alumno. Los estudiantes son los protagonistas de la construcción del conocimiento. El estudiante, correcto. Esto es algo que la filosofía educativa de Piaget ya proviene de los años 80, incluso creo que no sé si antes, pero el constructivismo viene estipulando esto desde hace ya 40 o 50 años y dice, como dice Daniel, que tiene que ser autodidacta y crear su propio conocimiento, y así es. Pero si se fijan y reflexionan en los centros educativos y en la educación en general, el modelo que impera no es de construcción del conocimiento, quizás sí, obviamente, en las instituciones más avanzadas y más innovadoras, sobre todo en las universidades. Si se fijan, por ejemplo, aquí en la universidad, siempre se buscan oportunidades de que sean ustedes los protagonistas como estudiantes de su propio aprendizaje, que tengan oportunidades de participación, de opinión, de reflexión y que construyan ustedes el conocimiento a medida que van realizando las diferentes actividades, que participen. Pero en los centros tradicionales, ¿es así? ¿O cómo funciona realmente? Nos dice Patricia que, en realidad, en el constructivismo, el estudiante es el centro del proceso de aprendizaje. El docente se vuelve un orientador del proceso. Además, a nivel educativo, como docentes es algo muy cómodo, porque quien está todo el día activado y todo el día esforzándose es el estudiante, porque tiene que producir, reflexionar, hablar, compartir. Y en el método tradicional, no. En el método tradicional, si lo recuerdan, uno llega a la clase, imparte una clase magistral, y de principio a fin está dando sus argumentos, sus postulaciones, y no importa si el estudiante está conectado o no. En muchas ocasiones quizás el estudiante esté en otro planeta pensando en otras cosas y mientras tanto ahí continúa el docente hablando
y realmente no sabemos si se produce un aprendizaje significativo. Entonces, por eso es tan importante aplicar algo de constructivismo en la medida de lo posible en nuestras sesiones como docentes. Hay que tratar de que sea el estudiante el que se active, que opine, que cuente lo que siente, que explique aquello que le interesa, que dé su punto de vista, y así es una forma de reflexionar y de ir construyendo poquito a poco el conocimiento. Vamos a continuar entonces ya para culminar. Vamos a ir ya a analizar finalmente la actividad del día de hoy. El tipo de actividad que tenemos en esta unidad 2 es una actividad de discusión de caso con participación colaborativa, 3 participantes, y los criterios de evaluación son los siguientes. Un 40% va a ir en la fundamentación y en la argumentación, el 30% siguiente en el aprendizaje reflexivo de contexto, el 30% restante en la actitud colaborativa y de equipo. A este respecto les quiero comentar una cosa fundamental. El trabajo en equipo es la clave de todo grupo profesional, en escuelas, en colegios, en empresas, donde sea. Donde sea que haya un grupo de trabajadores, un grupo profesional, siempre el trabajo en equipo es la clave. Cuando una persona suma, 2 personas juntas multiplican. O sea, no es lo mismo el trabajo que hace uno en solitario sumado al de otro que hace el trabajo en solitario. Cuando esas 2 personas se juntan y trabajan juntas, se multiplican los beneficios, son mucho más que la simple suma de esos factores. Entonces, importante la actitud colaborativa y el trabajo de equipo siempre va a ser la clave del éxito. Vamos a entrar un poco más a analizar cómo es la actividad. Para esta actividad vamos a organizar equipos por afinidad, así que son ustedes los que se asignarán en cada uno de los foros colaborativos. No sé si ya lo han hecho, pueden ir comentando también los mensajes. ¿Y de qué se trata? De intercambiar información para realizar la actividad. Siempre tengan presente que es fundamental que cada participante deje una evidencia de los aportes en el foro. O sea, debemos ir construyendo todas nuestras conclusiones en base a un chat, una conversación en el foro. Después de haber estudiado los contenidos de la unidad, importante, léanse los contenidos de la unidad, porque siempre que hagamos una actividad, la clave para obtener una buena calificación y un buen rendimiento en la actividad siempre está en la unidad. Siempre van a encontrar allí estrategias, recursos o conocimientos clave para que la actividad se desarrolle de la mejor manera. Entonces, el producto que ustedes entreguen en base a sus comentarios también va a ser una evidencia del proceso de construcción y análisis del caso. Así que la comunicación es la clave. También la comunicación conmigo, con el tutor, que voy a estar disponible para atenderles siempre en todo lo que sea posible. Y la presencia el día del webinar, la clase en línea, para atender dudas y preguntas sobre el caso de resolución. Así que cualquier duda que tengan, me la formulan y con mucho gusto lo tratamos. Tengan en cuenta que les voy a acompañar en el proceso, vamos a monitorear la presencia de todos ustedes en el equipo, sus aportes, la disposición, su actitud, sobre todo, acuérdense que la actitud es la clave. Y en definitiva, lo que se busca es la participación continua de todos los integrantes del equipo y que se logre al final el desarrollo de la actividad y el cumplimiento de los objetivos por medio de ese foro colaborativo u otro medio en el que ustedes convengan compartir siempre que haya un registro claro. Es importante para poder evaluar. Finalizado el documento, guárdenlo también con el nombre de unidad, con el nombre de la actividad, perdón, y un integrante del equipo deberá compartirlo en el foro como responsable, ¿ok? La fecha límite para la participación va a ser el domingo al final de esta semana a las 11:55 p.m. Si quieren podemos ver también que quedan unos cuantos minutos, podemos analizar un poco el caso de estudio en concreto. Vamos a ver la situación, el punto de partida. Bien, los miembros del equipo de trabajo son ustedes, los estudiantes de la asignatura de Administración de la Educación, y forman parte del personal docente de un centro educativo de educación básica que se llama La Esperanza, que está en la área urbana de San Miguel. Este centro educativo, trabajamos en el centro educativo La Esperanza, tiene una población estudiantil de 720 estudiantes entre hombres y mujeres, siempre con 2 secciones por grado,
y un aproximado de 40 estudiantes por grado, desde primero hasta noveno grado. Están ustedes en el mes de enero y junto con la comunidad educativa, el director ya tiene diseñado el PEI y el PEA, los cuales han sido construidos de manera colectiva y con una amplia participación. Así que el punto de partida es óptimo. Está organizado también el personal de su consejo de maestros y ya están los equipos de apoyo pedagógico, de gestión y de evaluación. El personal docente va a estar formado por 18 maestros, cada uno especialista en su nivel educativo concreto. Además, 9 de los docentes tienen acreditación como tutores virtuales. Esto es bien importante, ya van a ver después por qué. Y son acreditados, además, por el Ministerio de Educación. El centro educativo tiene un profesor que tiene una especialidad concreta en administración de plataformas virtuales, pero que su labor ha estado reducida a trabajar en tercer grado. Los estudiantes ya están organizados en el centro educativo y en cada uno de los grados y tienen sus juntas directivas. La actitud de los estudiantes es muy activa en beneficio de su propio aprendizaje, son constructivistas nuestros estudiantes y también se implican en el trabajo educativo del centro. O sea, tenemos un punto de partida extraordinario e ideal. El personal administrativo, tenemos a 4 personas que nos ayudan para la administración académica y que son apoyo del director, entre ellos una secretaria con cuarto año de licenciatura en sistemas informáticos, lo cual puede ser muy beneficioso. El director tiene experiencia en gestión educativa, trabajó 5 años como director y este año inicia su segunda etapa de gestión educativa. Posee una buena actitud, abierta a los cambios y es un profesional activo que escucha y atiende las sugerencias, siempre con sugerencias pedagógicas de mejora. Así que ustedes pueden poner sobre la mesa aquellos aspectos concretos que quieran aplicar. La población estudiantil ya es del perfil sociológico, es de clase media y sus padres en su mayoría poseen condiciones básicas y apoyan el proceso de educación de sus hijos. El otro 25% tiene condiciones de características socioeconómicas medias, bajas y están lejanos al proceso educativo de sus hijos, también por cuestiones obvias de dedicación a sus quehaceres diarios. En marzo, las escuelas de repente cierran por la pandemia. Así que, de repente también el director solicita ayuda para realizar los cambios oportunos al PEA en su modalidad, en su enfoque y método de trabajo, así como todo lo relativo al proceso de aprendizaje. Un integrante del equipo de trabajo, asignatura de Administración de Educación, va a ser parte del equipo pedagógico y los 2 restantes del equipo de trabajo son parte del equipo de gestión. O sea, ustedes son 3, así que uno de ustedes va a ser parte del equipo pedagógico y los otros 2 del equipo de trabajo son parte del equipo de gestión. El director nos va a pedir una propuesta de transición, esta es la clave, una propuesta de transición del proceso de enseñanza y aprendizaje de la modalidad presencial a la modalidad virtual. ¿Cuál es el objetivo? Vamos a virtualizar la educación de nuestro centro educativo. Y no piensen que es una cuestión menor. Como les decía en la sesión anterior, muchos centros educativos de aquí, del Salvador, han tenido que cerrar porque no han sabido adaptarse a este cambio y no han sabido virtualizar su sistema educativo. Obviamente también por cuestiones relativas a los recursos y realmente la gran mayoría no tenían un punto de partida ni de lejos parecido a este. Así que ustedes tienen una gran suerte en este supuesto. Así que, ¿cuáles son las necesidades de esta nueva propuesta de modalidad virtual? ¿Qué ideas sobre los cambios solicitados les vienen a ustedes a la cabeza? ¿Qué tipo de documentos revisarían como fuente de información? ¿A qué tipo de expertos pueden ustedes consultar? ¿Qué áreas de trabajo pedagógico van a transformar? ¿Y por qué esas áreas deben ser transformadas o modificadas? Vamos a pasar todo el sistema a virtual. Así que, en definitiva, no olviden resolver el caso siguiendo el formato indicado en la tabla de actividades, pero si consideran cambios de mejora al formato, lo pueden ustedes hacer. Así que estas son, en definitiva, las instrucciones. Les deseamos muchísima suerte en este desafío. Así que por hoy ya concluimos nuestra sesión y pasamos, por último, a resolver cualquier consulta
o duda que ustedes tengan al respecto de la sesión de hoy. Si quieren, es el momento ahora de preguntar y consultar lo que consideren necesario. Nos dice Catherine si esas preguntas serán contestadas dentro de las áreas para solucionar el caso. No le comprendo bien, Catherine, a qué se refiere, si son contestadas dentro de las áreas para solucionar el caso. En definitiva, lo que ustedes tienen que lograr es responder a cada una de estas preguntas de una manera solvente, de una forma compartida en el foro. De eso se trataría la actividad. No sé si he resuelto su duda. Nos dice Evelyn si se incluirán en el documento. Sí, deberían incluirlo en el documento para tener un registro general de todo lo que se ha hecho. No hace falta que sea algo muy exhaustivo. Aquí de lo que se trata es de que ustedes generen intercambio. El objetivo principal de esta tarea es que haya una intención por parte de ustedes de aportar y de valorar las opiniones de los demás y generar conocimiento y soluciones compartidas. ¿Okay? De eso se trata, de colaborar y generar la solución entre todos. Así que no hace falta que sea un documento súper exhaustivo, pero sí que debe quedar una evidencia muy clara de que ustedes han colaborado para llegar a las conclusiones concretas para la resolución de las preguntas planteadas. ¿Ok? Técnicamente nos dice José Miguel que el foro es para la construcción de ideas y el documento contendrá las ideas claras. Así es, en el foro va a quedar registro de ese intercambio y en el documento final van a estar las soluciones, pero si ustedes quieren incluir pues ese proceso también en el documento final, pueden hacerlo, ¿ok? Para dar más claridad al proceso. Nosotros lo que vamos a hacer también, en este caso, va a ser prestar mucha atención al foro y mucha atención también, obviamente, a la evaluación del documento. Si tienen cualquier duda, necesidad o quieren preguntar cualquier cosa o pedir ayuda en cualquier momento, estoy a su disposición también a través del foro. Por lo tanto, eso sería todo. Si tienen alguna cuestión más, esperamos también un último minuto para solventarla y si no, pues ya damos cierre a la sesión de hoy. Vamos a esperar. Todo bien, nos dice Daniel. Excelente, importante que resolvamos cualquier duda al respecto. Nos dice Evelyn que tratarán de hacer un buen trabajo, no me cabe duda. Ya les digo que he disfrutado mucho también corrigiendo y todavía estoy corrigiendo los aportes de la unidad anterior. Y José Miguel nos dice también que todo claro por el momento. Bueno, pues entonces, sin más dilación, nos despedimos por el día de hoy. Les quiero agradecer mucho la presencia de todos ustedes y espero que les haya gustado la sesión. El próximo día continuamos y estoy a su disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias y feliz noche a todos.